Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo versus. En esta ocasión enfrentaremos a dos personajes, uno del manga Dandadan y otro de las novelas Cazadores de Sombras. Estoy hablando de Momo Ayase y Clary Frey. Este versus fue pedido por la Legión Loquendo. Si alguien tiene un versus y quiere que se lo haga, sean amables de dejarlo en la caja de comentarios. Antes de comenzar, recuerden que esta es solo mi opinión y no debe de ser tomada como una verdad absoluta, pues cada quien tiene su propia opinión y su favorito en este versus. Muchas gracias. Ok, iniciamos con Momo Ayase. Historia. Es la principal protagonista femenina de la serie manga Dandadan. Después de hacer una apuesta con un fanático de los ovnis, a quien apoda Okarun, ella despierta sus habilidades psíquicas y él pierde su Kintama, algo japonés para los testículos masculinos que se traduce literalmente como bolas de oro. Después de ser maldecido por Turbo Abuela, Momo hace todo lo posible para ayudarlo a volver a la normalidad y superar cualquier obstáculo paranormal en el camino. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre las habilidades y capacidades físicas de Momo. Fuerza, nivel humano promedio, derriba a un miembro de la familia Quito de una patada. Nivel edificio pequeño y con psicoquinesis, capaz de empujar hacia abajo enormes cantidades de agua rápidamente, más poderoso que los 3 serpo que pueden hacer esto. Hasta nivel edificio con psicoquinesis, capaz de hacer retroceder un mal de ojo aún más fuerte con psíquicos que tienen esta cantidad de energía. Nivel edificio, capaz de destruir el ovni de serpo. Velocidad, supersónico, es capaz de esquivar los ataques del mono, quien ataca a esta velocidad. Resistencia, para ser humana, Momo ha demostrado una impresionante cantidad de resistencia. Después de que el monstruo de sumo lanzara furiosamente una andanada de golpes que fueron lo suficientemente devastadores como para crear un cráter en la pared detrás de ella, Momo solo salió con algunos moretones menores y estaba lo suficientemente bien como para moverse. Después de descansar unos minutos más tarde, Momo también pudo salir ilesa de la patada de sedosa acrobática que la hizo estrellarse y pudo permanecer de pie después de que el Youkai la golpeara. Momo es muy perspicaz e ingeniosa en situaciones difíciles. Cuando se asocia con Okarun, junto con otros, mientras se enfrenta a lo paranormal, Momo sería principalmente quien idearía tácticas inteligentes que siempre parecen funcionar. Basándose en su apariencia de sumo, Momo descubrió la vulnerabilidad del monstruo de sumo al tocar el suelo. Para detener temporalmente al cangrejo espiritual terrestre de perseguirla a ella y a Okarun, Momo atrajo al espíritu terrestre a un onsen para endurecer sus músculos e ideó una estrategia efectiva con su abuela para atraer a la turbo abuela a una trampa que casi se acercaba a la del Youkai. Fallecimiento. Durante su confrontación con el señor Camarón Mantis y el serpodover demonio Nessie, Momo fue creativa al usar sus poderes psíquicos para que Okarun actuara como una lancha rápida viviente para esquivar los ataques submarinos de los dos alienígenas más fácilmente, en lugar de tenerlos a ambos. Nadan para salvar sus vidas, y se les ocurrió el plan para destruir los brazos del Camarón Mantis del serpodover demonio Nessie usando sus poderes para dividir el agua en el momento en que el alienígena fusionado lanzó otro golpe. Sabiendo que los camarones mantis no pueden resistir el poder de sus propios golpes cuando están fuera del agua. IQ de combate. Si bien tiene una forma inteligente de pensar, las tácticas de Momo también podrían percibirse como peligrosas e imprudentes. Para eliminar al monstruo de sumo volviendo a poner el hechizo en la puerta Toure, a Momo se le ocurrió el plan de que el alienígena usara su fuerza para golpearla contra la pared que bloqueaba la entrada hasta que creara un cráter lo suficientemente grande como para proporcionar espacio. El exterior. Después de ser tragada por sedosa acrobática, Momo tomó una medida extrema para que el Youkai la liberara a ella, a Okarun y a Aira, prendiendo fuego al cabello de Acrobatic Silky. Armamento, no posee nada. Habilidades especiales. Gran fuerza de voluntad, resistió la psicoquinesis a través de pura fuerza de voluntad, y se le conoce como poseedora de una fuerza de voluntad notable. Percepción extrasensorial and interacción no física, puede ver espíritus e interactuar con los mismos, que son invisibles para las personas normales. Manipulación de la realidad limitado, fue entrenada por Seiko Ayase,
para que pudiera alterar la realidad con cosas que normalmente son imposibles a través del habla. Manipulación del Qian, manipulación de la energía. Con su Qi despertado, Momo obtuvo acceso a su poder espiritual para realizar psicoquinesis. Y el poder espiritual de Momo también le otorga la capacidad de ejercer su influencia sobre ellas para controlar los movimientos del aura de los seres vivos y no físicos. BFR, al decir la palabra pomada, 10 veces pudo expulsar temporalmente al espíritu maligno de la dimensión humana, pero al siguiente vez tendría que decirlo 100 veces. Suerte sobrenatural limitada, en el pasado hizo rituales de suerte, nulificación de poder, desactivó la zona increíble de la cual Ocarun y Aira no podían salir. Manipulación de la vida, manipulación de la memoria, utiliza sus poderes psíquicos para conectarse con el aura, la fuerza vital y transmitirla. Los poderes psíquicos de Momo también poseen la habilidad única de escudriñar los recuerdos de sus objetivos. Sellado, puede controlar la maldición de la turboabuela para evitar que Ocarun vuelva a enloquecer. Purificación, tipo 2, capaz de purificar a turboabuela del cuerpo de Ocarun. Realidad subjetiva, cuando el poder despierta, todas las cosas imaginarias pueden volverse realidad. Junto con el poder de sentir auras, el poder espiritual de Momo también le otorga la capacidad de ejercer su influencia sobre ellas para controlar los movimientos de los seres vivos y los no seres. Su psicoquinesis toma la forma de 2 manos gigantes, o un solo vínculo cuando se combinan, que se agarra al tipo de aura que ve para manipular libremente al objetivo con sus manos reales en acción. Hasta ahora se ha demostrado que el alcance de su psicoquinesis puede extenderse a medio alcance. Mou Mou triple rayo al formar una forma de corazón con sus manos y gritar Mou Mou triple rayo, Momo puede disparar una poderosa explosión psíquica que es capaz de repeler y dañar gravemente a sus oponentes. Primero usó esta técnica para hacer retroceder a un ejército de serpos controlados mentalmente que cargaban contra ella y una segunda vez para destruir al alienígena responsable de un solo disparo. Esta técnica está inspirada en el Mou Mou triple rayo característico de Mou Mou Kikou realizado por las camareras del café donde trabaja Momo. Poder de las palabras, una habilidad que le permite a Momo hacer realidad cosas que normalmente son imposibles a través del habla. Durante su infancia, Momo recibió una lección de entrenamiento de Sakou para usar esta habilidad, pero nunca logró tener éxito. No fue hasta su encuentro con un extraterrestre de control mental que logró despertar el poder y aplicarlo a su psicoquinesis, lo que resultó en la creación del Mou Mou triple rayo. Debilidades. Inicialmente, Momo solo podía captar las auras y podía verlas a simple vista, pero desde entonces ha mejorado desde su confrontación con Turboabuela, y ahora es capaz de captar las auras usando su sentido del tacto incluso si están ocultos de su campo de visión. Si bien todavía puede usar sus poderes incluso si tiene las manos atadas, a Momo le resulta difícil usarlos de manera efectiva. Dado que el poder de Momo es una extensión de sus manos, reflejan su propia fuerza física. Si bien no requiere ningún esfuerzo para controlar objetivos grandes si están inmóviles o dispuestos, Momo no puede evitar que se resistan y puede tener problemas para sujetarlos. Si su objetivo logra recuperar la movilidad mediante pura fuerza pero no ha roto el control, Momo terminará siendo arrastrada por su movimiento siempre que mantenga su poder activo. Esto también se aplica a objetivos que ya se mueven a gran velocidad, como un tren bala. Momo, sin embargo, usó esto a su favor contra Turboabuela para escapar de ella. Además, la psicoquinesis de Momo también está relacionada con su sentido del tacto, lo que significa que sus manos son susceptibles a la sensación de tensión y dolor. Por muy resistentes que sean, los brazos psíquicos de Momo pueden ser destruidos si un oponente es lo suficientemente fuerte como para liberarse de ellos mediante pura fuerza bruta, o si los brazos psíquicos son golpeados con un fuerte ataque. Como resultado, Momo sentirá un dolor inmenso en sus manos que la dejará incapaz de manifestar sus poderes por un periodo de tiempo no especificado. Ok, eso sería todo por parte de Momo. Ahora pasaremos a hablar de su rival Clary Frey. Historia. Clarice del Morgenstern nació como hija de Valentine y Jocelyn Morgenstern el 23 de agosto,
de 1991, aproximadamente un año después que su hermano mayor, Jonathan. Jocelyn le puso el segundo nombre, Edel, en honor a su propia madre. Jocelyn se había vuelto contra los ideales de Valentine meses antes de su concepción. Durante el tiempo posterior al nacimiento del primer hijo de su madre, ella sufrió depresión debido a los extraños sentimientos causados por la reacción hacia su hijo. Esperando ayudar a Jocelyn, Valentine secretamente le daba dosis de la sangre del ángel Ituriel, esperando curar su depresión, sin saber que ella estaba embarazada de Clary, haciendo de su hija un experimento accidental. Eventualmente, Jocelyn complotó el levantamiento con Lucien Greymark en contra de Valentine. Ella podría simplemente haberlo dejado, pero se dio cuenta de que él iría tras ellas, entonces esperó matar a Valentine para proteger a su hija no nata. Durante el levantamiento, Valentine le dijo a Jocelyn que pagaría por lo que había hecho. Jocelyn se apresuró a ir a su casa, con Lucien, solo para encontrarla quemada hasta los cimientos, con los huesos de sus padres, su hijo y de Valentine. Jocelyn lloró por su hijo perdido, pero sabía que Valentine estaba vivo. Luego ella huyó del mundo de las sombras y su cultura, clamando que Valentine había convertido a su primer hijo en un monstruo y que no lo dejaría hacerle lo mismo al otro, por lo que voló a Nueva York y crió a Clary alejada de su pasado, a donde Luke la siguió tiempo después. Jocelyn esperaba que Clary tuviese un ojo interior ciego, ya que algunos cazadores de sombras necesitaban ser entrenados para ver el mundo de las sombras. Sin embargo, Clary vio el mundo de las sombras perfectamente bien, y cuando tenía 3 años, Clary incluso jugaba con hadas en el parque. Esto causó que su madre acudiese a Magnus Van y le pidiese que le removiera el ojo interior a Clary. Incapaz de hacerlo sin poner en peligro a Clary, Magnus creó un glamour en su mente que hiciese que Clary olvidara lo que vio del mundo de las sombras incluso mientras lo veía, con un hechizo complicado que necesitaba ser reforzado cada 2 años. Junto a Magnus el día que Jocelyn lo localizó estaba Tesse Gray, quien se ofreció voluntaria para realizar el ritual que invocaría los hechizos protectores necesarios sobre ella, típicamente realizados en los niños cazadores de sombras por una hermana de hierro y un hermano silencioso, el hermano Sequeiraí en este caso. Clary y Jocelyn luego tomaron el apellido Gray. Jocelyn dijo que había elegido ese apellido en particular debido a Tesse, era una unión de Fairchild y Gray. Clary tenía 5 años cuando Luke finalmente las encontró, a ella y a Jocelyn. Viendo cuán bien Clary se llevó con él, Jocelyn le permitió a Luke quedarse y formar parte de sus vidas. De hecho, él comenzó a involucrarse tanto en la vida de Clary que comenzaron a compartir una relación casi paternal, con Clary admitiendo que ella siempre había visto a Luke como su padre. Cuando Clary tenía 6 años conoció a Simon Lewis y los dos se volvieron inseparables. Simon estaba tan presente en su vida que iba con ella a la granja de Luke en las vacaciones de verano. Él regularmente pasaba las noches en su casa o ella en la de él, en donde se quedaban despiertos toda la noche hablando. Sin embargo, Simon eventualmente se enamoró de Clary, algo que todos sabían excepto ella. Clary nunca supo de sus sentimientos y simplemente pensaba que él era su mejor amigo, su confidente, el hermano que nunca tuvo. Al crecer, ella creía que su padre era un soldado fallecido llamado Jonathan Clark, y que la caja en la habitación de su madre con las iniciales JC era suya, cuando en realidad era de su hermano, Jonathan Christopher. 2 años después de su última sesión con Magnus Van, Clary encontró a un grupo de cazadores de sombras. Mientras estaba en el club Pandemonium con Simon, ellos los vio matando a un chico, quien al final era un demonio Eidoulen. Cuando Clary llamó a seguridad, nadie más que ella podía ver a los cazadores de sombras. Esto confirmó que la visión de Clary estaba regresando. Al día siguiente, Jocelyn y Luke le contaron a Clary que se irían de vacaciones a la granja, lo que arruinaba sus planes para el verano. Enfurecida, Clary no escuchó sus razones y se fue con Simon, quien estaba reuniendo el coraje para decirle a Clary de sus sentimientos. Clary también fue seguida por uno de los cazadores de sombras, Jas Wallen, enviado por su mentor, High Starkweather. Más tarde, durante una confrontación con Jas,
Clary recibió constantes llamadas de su madre. Aunque se las arregló para contestar su última llamada, parecía ser demasiado tarde ya que Jocelyn le dijo que se mantuviera lejos de su apartamento. En contra de los deseos de su madre, Clary se apresuró a ir a su casa, nerviosa por el pánico en la voz de su madre y los ruidos extraños al otro lado del teléfono. Su casa estaba rivualte y su madre no estaba allí, y luego Clary fue atacada por un demonio rapiñador. Con el sensor que ella tomó prestado de Jazz al confundirlo con un celular, Clary mató al demonio pero fue envenenada en el proceso. Para protegerla de los demonios que estaban rondando fuera de su casa, Clary fue marcada por Jazz y llevada al Instituto de Nueva York para ser curada. Este estaba preocupado por lo que la runa podría hacerle al no estar confirmado que fuera una de ellos. En el instituto, Clary fue presentada a sus habitantes Jai y los otros cazadores de sombras que estaban con Jazz en el club Pandemonium, Isabel y Alec Laidwood. Con la confirmación de Jai, se reveló que Clary era una cazadora de sombras. Clary demandó ser llevada a su casa para recoger sus cosas. Mientras ella y Jazz estaban allí, fueron atacados por un repudiado, ya que Madame Dortier, quien decía ser psíquica, vivía en el piso debajo de ellas. Clary la visitó para interrogarla sobre la noche en que su madre desapareció. Madame Dortier intentó leer a Clary, pero no pudo y les dijo que había un bloqueo en su mente. Clary también descubrió que su madre fue secuestrada y que podría haberse ido a través del portal que había en la casa de Dortier, pero que se negó a hacerlo sin Clary. Clary fue a la casa de Luke, donde descubrió que era un hombre lobo y que antes había sido un cazador de sombras llamado Lucien Greymark. Mientras que él pretendió alejarla, se reveló que lo hizo para protegerla de los miembros del círculo que lo estaban siguiendo. Luke tomó el liderazgo de la manda local de hombres lobo para que lo ayudaran a cuidar de Clary y buscar a su madre. Con investigaciones que involucraban reunirse con los hermanos silenciosos en la ciudad silenciosa, se reveló que los recuerdos de Clary del mundo de las sombras estaban siendo filtrados y bloqueados de su mente cada 2 años por el gran brujo de Brooklyn, Magnus Van. Ahora consciente de su pasado, Clary aprendió más sobre el mundo de las sombras. A ella también se le contó más sobre su familia, particularmente sus padres, Jocelyn Fairchild y su esposo Valentine Morgenstern, quien complotó contra la clave, y se creía que estaba muerto por años. Mientras confrontaba a Magnus Van en una fiesta, ellos descubrieron que el bloqueo no podía ser removido, pero que gradualmente se iría desvaneciendo. A lo largo del tiempo, Clary se enamoró de su nuevo compañero, Jazz. En su cumpleaños, Jazz le dio a Clary su primera piedra de luz mágica, y el par se besó por primera vez en el invernadero del instituto. Ellos fueron incapaces de proseguir con su relación debido a sus otras amistades, particularmente con Simon y el parabatay de Jazz, Alec. Eventualmente, ellos descubrieron que Valentine estaba tras la copa mortal, la cual Jocelyn escondió cuando huyó del mundo de las sombras. Cuando Clary descubrió que podía esconder objetos físicos en dibujos, se dio cuenta que su madre podría haber hecho lo mismo con la copa. Recordando el as de copas de la baraja de tarot que Jocelyn hizo para Madame Dortier, el grupo fue a la casa de la supuesta bruja. Aunque ellos recuperaron la copa, Dortier estaba poseída por Abaddon y luchó contra el grupo, hiriendo gravemente a Alec, quien luego fue salvado por el brujo que habían conocido antes, Magnus Van. Para su sorpresa, Jai, desesperado por romper su maldición, los traiciona al convocar a Valentine al instituto y darle la copa y a Jazz. Luke la defendió cuando él intentó matarla, y, junto con su manada, se dirigieron a Renwick para rescatar a Jazz y Jocelyn. Durante la confrontación, Valentine reveló que Jazz era de hecho su primer hijo con Jocelyn, Jonathan. Jazz lo confirmó ya que era verdad que Valentine lo había criado y lo había hecho creer que eran Wallen. En la confusión, Valentine escapó a través de un portal, llevándose la copa con él. Clary se las arregló para convencer a Jazz de su persecución tras Valentine. Afortunadamente, fueron capaces de quedarse con Jocelyn, la cual estaba en un estado de coma. Jocelyn fue confinada en el hospital Bet Israel, donde Katarina los trabajaba. Clary y Luke la visitaban cada día.
Ahora llevados a creer que eran hermanos, Clary y Jazz se distanciaron el uno del otro. Clary comenzó a ver a Simon, quien finalmente se las arregló para contarle sobre sus sentimientos. Sin embargo, Clary y Jazz evidentemente continuaban teniendo sentimiento el uno por el otro, a pesar de la reciente revelación. Mientras tanto, la madre de Clary continúa sin despertar, y Jazz fue echado de su casa por Marisla Eatwood. Él fue a un bar y comenzó una pelea con una manada de hombres lobo, de la cual fue salvado por Luke Geregua, quien llamó a Clary. Los tres fueron al instituto y confrontaron a Maris, quien dijo que la inquisidora estaba viniendo pata a hablar con Jazz y que quería interrogarlo. Cuando la inquisidora llegó, lo encerró en la ciudad silenciosa por su actitud. Clary, Isabel y Alec fueron a salvar a Jazz y descubrieron que Valentine había asesinado a los hermanos silenciosos para robar la espada mortal. Clary, quien ahora tenía su propia estela, usó un runa de apertura que hizo volar la puerta de la celda de Jazz de sus goznes y junto a Alec cargaron a Jazz, quien apenas podía mantenerse de pie. Cuando salieron de la ciudad silenciosa, la inquisidora estuvo de acuerdo en dejar que Jazz se quedara con Magnus Van mientras se recuperaba. Clary, Jazz, Isabel y Simon fueron al reino de las hadas y Clary casi tuvo que quedarse porque había ingerido comida de hadas. Para escapar, ella besó a Jazz apasionadamente haciendo que Simon se enfureciera y los abandonara. Ellos estaban en el instituto cuando Rafael apareció con un Simon casi muerto diciendo que podría convertirse en vampiro o morir. Ellos enterraron su cadáver y Simon fue revivido. Luego de la transformación de Simon, Clary fue al hospital, donde estaba Jocelyn, en busca de consuelo. Allí se reunió con Luke y le contó a su madre inconsciente todo lo que había pasado. Al volver a su casa estaba Simon esperándola, sentado en su porche. Más tarde, Luke volvió con una Maya Roberts lastimada por el ataque de un demonio. Simon y Clary llamaron a Jazz, y eventualmente, él apareció con Alec y Magnus para ayudar a sanar a la chica lobo. Magnus se quedó esa noche para curar a Luke y a Maya, y Jazz no tuvo más opción que quedarse ya que tenía que estar donde Magnus estuviese. Simon y Maya fueron secuestrados por Valentine para un ritual, ya que necesitaba sangre de un hombre lobo y un vampiro joven. Alec e Isabel se quedaron para avisar a la clave, y Clary y Jazz fueron en una misión de rescate con Luke y Magnus. En el río, Clary le dibujó la runa de impertérrito a Jazz. Mientras se abrían paso hasta el barco de Valentine con Luke y Magnus, ella fue llevada por un demonio hasta el barco. Clary dibujó una runa de apertura, la que usó en la celda de Jazz, en el barco, lo que hizo este se desmoronara. Al final, cuando hicieron su escape ya era el amanecer, y se dieron cuenta que Simon era capaz de caminar bajo el sol, debido a la sangre de Ángel en la sangre de Jazz. Madeleine Belfleur se presentó a Clary y le dijo que un brujo llamado Ragnar Fell, que vivía en Idris, podía despertar a su madre de su coma. Aparentemente, el coma fue autoinducido por una poción del libro de lo blanco. Clary planeaba irse con los miembros del Instituto de Nueva York. Jazz llamó a Simon, que ahora era un Dalaite, para mentir y decir que Clary no puede venir. Durante su conversación, los renegados los atacaron y los obligaron a entrar al portal sin Clary, pero con Simon. Más tarde, Clary llegó al instituto y Magnus Van le contó lo que sucedió, dejando de lado a Simon, y que ya no podía ir a Idris. Molesta, Clary caminó hacia un lado del instituto, donde una runa para hacer un portal apareció en su cabeza. Lo dibujó en la pared y fue hacia Idris, llevándose a Luke con ella. Terminaron en el lago Lin, donde Clary se enfermó, ya que el lago, desde que el ángel Raziel fue criado en él, era venenoso para Nefilim. Luke la llevó a la casa de su hermana, Amatis, donde Clary se curó. Cuando se despertó, descubrió que Luke se fue, porque los subterráneos no están permitidos en Idris sin un permiso especial. Clary luego fue, desobedeciendo a Amatis, a la casa de Penhallow, donde se alojaban los Lightwood. Cuando llamó a la puerta, Isabel la abrió y se sorprendió mucho. Clary entró, exigiendo ver a Jazz, y vio a Alec, Max Lightwood y Sebastián Verlac. Todos estaban igualmente sorprendidos y le dicen a Clary que Jazz estaba arriba. Clary entró y encontró a Jazz besando a Eileen Penhallow.
Jazz luego le gritó a Clary, diciéndole que es imprudente y que nunca piensa en sus acciones. Clary salió corriendo y Sebastián lo siguió. La acompañó a la casa de Amatis. Ella le dijo que estaba buscando a Ragnar Fell y Sebastián dijo que la ayudaría. Al día siguiente, Clary fue despertada por rocas que Sebastián arrojó a su ventana. Luego fue con él, a caballo, a la casa de Ragnar Fell. Cuando llegaron, Clary encontró a Magnus Van en la casa, que congeló a Sebastián. Le dijo que Ragnar estaba muerto y que no confiaba en Sebastián. También dijo que el libro de lo blanco estaba escondido en la mansión Wallen. Magnus luego descongeló a Sebastián y fingió estar molesto y no les dijo nada. Se fueron y Sebastián llevó a Clary a las ruinas de la mansión Fairchild, donde había vivido su familia. Sebastián besó a Clary, quien decidió que se sentía mal y se separó. Sebastián se enojó con ella de repente, antes de calmarse y decirle que lo sentía. Luego reveló que Simon está en prisión en el Gard. Sebastián llevó a Clary de vuelta a la casa de Amatis, donde encontró a Jazz. Molesta, Clary comenzó a arrojarle platos. La calmó, y luego usaron un portal para llegar a la mansión Wallen, para encontrar el libro de lo blanco, que Jazz, que había vivido allí durante 10 años, sabía exactamente dónde encontrarlo. Jocelyn lo había escondido en Recetas sencillas para amas de casa, un libro que sabía que su esposo nunca abriría. Descubrieron los restos de un experimento que Valentine había estado haciendo con un ángel medio muerto, llamado Ituriel. Luego aprendieron a través del ángel que Jazz tenía sangre de demonio. Jazz, después de que el ángel les mostró las visiones, sacó una daga y se la entregó al ángel. El ángel se suicidó. Los dos apenas salieron vivos de la casa cuando comenzó a explotar y mientras yacían en el suelo compartieron un breve momento de apasionado romance. Clary los detuvo a ambos cuando las cosas comenzaron a ir demasiado lejos, acusando a Jazz de usarla para poder odiarse a sí mismo cuando dijo que culpaba a su sangre de demonio por sus sentimientos incestuosos por ella. Los dos volvieron a Alicante y lo encontraron en llamas. Clary le dio el libro de hechizos a Magnus para que pudiera despertar a su madre. Jazz, Clary y Alex se fueron para sacar a Simon de la cárcel donde lo mantenían y lo rompieron a él y a Samuel, el compañero de cuarto de Simon, solo para descubrir que Samuel era en realidad High Starkweather. Les informó que el espejo, el último de los instrumentos mortales, era en realidad el lago Lynn. High fue asesinado por Sebastián, quien afirmó que lo hizo para mantenerlos fuera de peligro. Esto hizo que los cuatro se dieran cuenta de que Sebastián era un espía de Valentine, que huyó después de una difícil batalla con ellos. Regresaron al salón, solo para descubrir que Sebastián había matado a Max. Después del funeral de Max, Jazz entró a escondidas en la habitación de Clary y le dijo que la amaba y que siempre lo hará. Los dos se quedaron dormidos tomados de la mano. A la mañana siguiente, Jazz dejó una nota y se escapó para encontrar a Sebastián. Clary logró convencer a la clave de pelear con los subterráneos y les enseñó una runa vinculante que el ángel moribundo le mostró. Fue durante este tiempo que descubrió después de hablar con su madre, quien finalmente despertó de su coma por Magnus a través del libro de hechizos, que había recibido sangre de ángel mientras estaba en el útero y que Jazz era en realidad el hijo de Stephen Erondale, hijo del último inquisidor, que también había recibido sangre de ángel durante su propio experimento mientras estaba en el vientre de su madre. Eso significaba que Jazz y Clary no eran hermanos, y además revelaron que Sebastián era en realidad el hermano de Clary. Clary luego marcó a Simon con la marca de Caín, un poderoso hechizo de protección, con la intención de salvarlo de Rafael, quien dijo que los vampiros solo lucharán con cazadores de sombras contra Valentine si le dan Simon. El intercambio hizo que los vampiros pelearan con la clave. Clary se dirigió al lago Lynn para evitar que Valentine convocara a Raziel, pero él usó runas para paralizar su cuerpo y su voz. Luego le reveló su intención de usarla como sacrificio. Cuando Jazz llegó para rescatarla, Valentine usó la sangre de Jazz para el sacrificio puñalándolo en el pecho y convocó con éxito a Raziel. Sin embargo, Clary logró poner su propia marca en el pentagrama, lo que la convirtió en la que invoca al ángel. Raziel pudo llevar a Valentine ante la justicia y lo mató. Cuando Raziel ofreció concederle a Clary un deseo,
Clary preguntó por Jazz. Una vez que lo trajeron de vuelta, el pueblo celebró su victoria sobre el ejército de Valentine. Durante la celebración, la reina Seeli le pidió un favor a Clary, pero ella rechazó a la reina diciendo que tenía todo lo que quería. Jazz había estado teniendo sueños en los que asesinó a Clary apuñalándola o estrangulándola, lo que había provocado estrés entre los dos, lo que llevó a Jazz a evitarla. Esto, por supuesto, llevó a Clary a preocuparse por lo que estaba pasando entre ellos. Clary y su madre también descubrieron que alguien estaba tratando de tener más hijos como Jonathan, lo que nuevamente a Jocelyn le costaba aceptar. Clary luego fue a la iglesia de Talto solo para encontrarse luchando contra un demonio Jaidre y luego Isabel la ayudó. Jazz y Clary tuvieron un momento íntimo en una de las habitaciones libres del instituto. En el momento de dar un paso más en su relación, Jazz hirió a Clary con un cuchillo. Perturbado por sus pesadillas recientes, Jazz se derrumbó y admitió que había estado teniendo pesadillas y esa era la razón por la que estaba evitando a Clary. Clary luego ofreció llevarlo a la ciudad silenciosa para obtener ayuda de los hermanos silenciosos. Allí, los hermanos silenciosos dijeron que las pesadillas que Jazz estaba teniendo se debieron a su vulnerabilidad a la influencia demoníaca, que ocurrió después de que Jazz fue resucitado por el ángel Raziel. Todos los cazadores de sombras están sujetos a un ritual para protegerlos como bebés. Cuando Jazz murió, fue como si hubiera renacido sin la protección. Los hermanos querían realizar el ritual nuevamente para darle la protección realizada. Clary quería quedarse con Jazz, pero los hermanos silenciosos dijeron que sería una distracción. Jazz le dijo a Clary que mejoraría para ella y Clary prometió verlo muy pronto. Clary y Jazz se despidieron y Clary se fue a pasar la noche. Jocelyn y Luke, ahora comprometidos, asistieron a una fiesta de compromiso organizada por la manada de hombres lobo de Luke, en la que Simon desapareció. Clary también desapareció después de ser secuestrada en secreto por Jazz, quien estaba bajo la influencia de Lilith, y de lo que nadie más sabía aún. Le había mentido a Clary acerca de dejar temprano a los hermanos silenciosos. Jazz le contó sobre una runa que las une entre sí para siempre. Clary aceptó y le entregó su estela. Comenzó a dibujar una runa, pero Clary se dio cuenta demasiado tarde de que no era la runa de la que le había hablado cuando comenzó a perder el conocimiento cuando Jazz la atrapó y se la llevó. Jazz llevó a Clary a Lilith y Lilith le ordenó que la matara si Simon no resucitaba a Sebastián. Clary engañó a Jazz diciéndole que no deseaba mirar y él la abrazó. Luego agarró el cuchillo de Jazz y cortó la runa que Lilith estaba usando para poseerlo en su pecho, haciendo que Jazz fuera liberado del control de Lilith. Jazz le dijo a Clary que huyera, y creyó que sí, pero luego Lilith reveló que Clary se quedó y comenzó a torturarla con un látigo. La tercera vez que fue a golpear a Clary, Simon mató a Lilith arrojándose entre Lilith y Clary, arca de Caín. Clary resultó gravemente herido. Más tarde, Alec le dio su estela a Jazz para ayudar a sanar las heridas de Clary. Al quedarse solo en el techo, mientras la clave tomaba nota de lo que había sucedido, Jazz y Clary compartieron un momento íntimo. Jazz estaba avergonzado de sus acciones a pesar de no tener literalmente control sobre sí mismo. Clary le dijo que lo ama sin importar lo que pase y los dos compartieron un beso. Luego bajó al vestíbulo para encontrarse con su madre, Luke, Simon, Maya, Alec, Magnus e Isabel, prometiendo regresar en 5 minutos. Sin embargo, ella no sabía que Jazz no estaría allí cuando volviera, y luego resucitado, Sebastián se había llevado a Jazz con él. Después de la resurrección de Sebastián y su desaparición con Jazz, la clave usó la espada mortal para arrastrar cualquier tipo de información que pudieran de Clary. 2 semanas después, la clave eliminó la prioridad de la búsqueda de los dos, y fue liberada de cualquier irregularidad. Desesperados, Clary, Alec, Isabel y Simon fueron a pedir ayuda a la reina Seeli. Para obtener información sobre Jazz, la reina Seeli solicitó 2 anillos de hadas guardados en el Instituto de Nueva York. Clary en secreto decidió robar los anillos sin decirle a los demás, aparte de Simon. Mientras buscaba los anillos en la biblioteca, vislumbró a Jazz y Sebastián apareciendo brevemente en la biblioteca y notó que eran amigos entre sí,
lo que luego transmitió a los demás. Esa noche, Clary se despertó y encontró a Jazz acostado en la cama con ella, pidiéndole que fuera con él. Poco después de esto, Sebastián entró en la habitación, que fue descubierta por Jocelyn, quien gritó y alertó a Luke. Justo antes de que los dos se fueran, Sebastián logró apuñalar a Luke con una daga de plata, pero prometieron regresar por Clary. Clary y su madre, Jocelyn, decidieron quedarse en el departamento de Magnus y pronto, Alec, Simon e Isabel también se quedarían en el departamento. Eventualmente decidió unirse a los dos hombres como espía mientras usaba los anillos Fairy para comunicarse con Simon. Durante el tiempo que pasó en el escondite de Sebastián, Clary se dio cuenta de que Jazz había sido poseído por Sebastián, ya que actúa más como Sebastián que él. Mientras los niños estaban fuera, Clary tuvo la oportunidad de buscar en la habitación de Sebastián, donde descubrió su anillo de hadas perdido. Se las arregló para alertar a Simon de la mayor parte del plan de Sebastián y le dijo que fuera al séptimo sitio sagrado, pero fue atrapado a mitad de camino por Sebastián y se vio obligado a destruir el anillo Fairy. Los dos pelearon y Sebastián intentó sin éxito violar a Clary, quien logró escapar. Terminó yendo al séptimo sitio, donde Simon le dio a Clary Raziel la espada, que ella solía cazar a Sebastián. Incapaz de alcanzar a Sebastián, Clary usó la espada ángel para apuñalar a Jazz, creyendo que no lo mataría ya que su corazón era más bueno que malo. Jazz se prendió fuego, lo que llevó a los demás a creer que estaba muerto. Sin embargo, su corazón todavía latía y fue llevado al instituto para ser curado por el hermano Sekeraie. Cuando finalmente se le permitió visitar a Jazz, se enteró de que apuñalarlo con glories lo había llenado de fuego sagrado, que quemaría cualquier cosa que tocara cada vez que Jazz tuviera una descarga de adrenalina. Durante las semanas posteriores a la batalla contra Sebastián, el grupo vio que la clave estaba tratando de ignorar la amenaza que representaban Sebastián y su ejército de oscurecidos. Mientras hacía compras navideñas con Simon, durante el cual ella le dijo que hiciera oficial su relación con Isabel, Jocelyn y Luke vinieron a buscarla para una reunión de emergencia en el instituto. Allí, les dijeron que Sebastián atacó a varios institutos, convirtiendo a sus residentes en oscurecidos, y a todos los cazadores de sombras se les pidió que evacuaran a Idris. Una vez en Idris, se quedaron en la casa de Amatis. Mientras miraba a través de la ropa de Amatis, encontró una chaqueta de luto blanca que Jocelyn la animó a llevar a la reunión de clave a la mañana siguiente, como muestra de solidaridad con todos los Nefilim cuyos familiares fueron asesinados o entregados en los ataques del instituto. Se despertó en medio de la noche y se levantó para tomar un vaso de agua, solo para detenerse en el pasillo cuando escuchó las voces susurradas de Jocelyn y Luke. Ella escuchó a escondidas cuando Jocelyn le explicó a Luke que había encontrado algo en el armario, algo que no había visto desde que Valentine robó todas sus pertenencias. Jocelyn admitió que asumió que había estallado en la explosión en el antiguo departamento de Valentine, y después de que Clary escuchó un poco más, finalmente se dio cuenta de que Jocelyn estaba hablando de la caja con fotos de Sebastián, que sacaba y lloraba todos los años, su cumpleaños. Clary se encontró con Jazz antes de la reunión, informó a Jazz sobre lo que escuchó, y Jazz respondió que creía que Sebastián había dejado la caja como un mensaje para Clave y para Jocelyn y Clary de que ni siquiera los pupilos podían mantenerlo fuera. En la reunión de Clave, dos cazadores de sombras muy jóvenes, Julian Blackthorn y Emma Kerstars, fueron duramente interrogados sobre el ataque al Instituto de Los Ángeles. Cuando Emma salió corriendo, Clary se sintió mal por ella y se acercó a ella para tratar de darle consuelo y consejos. Emma rápidamente se calentó con ella. Cuando Jazz llegó para decirles que la reunión había terminado, Emma brotó sobre Jazz. Antes de separarse, le prometió a Emma que podía venir a hablar con ella o con Jazz cuando lo necesitara y le dijo dónde se quedarían. En Alacante, Jazz y Clary dieron un paseo nocturno por la ciudad. Los dos finalmente terminaron en un callejón donde, a pesar de las dudas de Jazz, Clary lo besó. Sus besos se intensificaron tan rápidamente que Jazz perdió el control sobre el fuego celestial, lo que le hizo quemar sus huellas en la pared de ladrillo en la que se apoyaba.
Se asustó tanto y tuvo tanto miedo que lastimó a Clary que rápidamente se apartó. Al día siguiente, Jazz y Clary fueron a la tienda de Diana Grayburn para buscar una nueva espada para Clary. Diana ofreció una espada corta a Clary gratis, que finalmente se reveló que era Eoforos, una de las dos espadas Morgenstern hechas por Wallen del Herrero. Insistió en que Clary no debía dejar que la espada tuviera poder sobre ella debido a su dueño anterior, y le dijo que la usara para matar a su hermano y recuperar el honor del nombre de su familia. Justo cuando Clary bendijo a Eoforos en la fuente del Salón de los Acuerdos, las torres demoníacas se iluminaron para indicar que se acercaba una batalla, y Jazz con Clary corrieron hacia Elgar. Allí encontraron a Robert Lightwood y Jeppen Hallow enviando cazadores de sombras, algunos inexpertos y mal equipados, para luchar contra los oscurecidos en la ciudadela Ademend. A pesar de que se les ordenó no hacerlo, ambos escaparon por el portal para enfrentar a Sebastián. En la batalla, Sebastián apuñaló a Jazz y retrocedió cuando fue quemado por el fuego celestial. Las fuerzas de Sebastián desaparecieron en el suelo, y Clary se apresuró a ayudar a Jazz. Clary marcó a Jazz con un Iratse, ella creó usando sus habilidades al máximo. Era lo suficientemente poderoso como para curarlo de alguna manera. Más tarde descubrieron que Sebastián había tomado como rehenes a los líderes de los subterráneos, Rafael, Luke, Meliorn y Magnus, junto con Jocelyn. Exigió a Clary y Jazz a cambio, y la clave tuvo 2 días para llegar a una decisión. Secretamente, Clary, Jazz, Alec, Isabel y Simon viajaron a la otra dimensión, Eden. A su llegada a Eden, fueron separados por un demonio que les mostró sus sueños. En Clary, vivía feliz en Idris, con Jocelyn y Luke, que estaban casados y tenían una hija, Valentina, llamada así por su difunto padre Valentine, que era considerado un héroe, y con su hermano, Jonathan, que no nació con demonio, sangre. En la ilusión, era el día de la boda de Clary y Jazz. Clary salió de la ilusión cuando le preguntó a Jonathan sobre Simon y estuvo ausente en el sueño. Mientras descansaba en una cueva en el reino, Jazz estaba abrumado por el fuego celestial. Clary fue revisitada por un sueño y una visión de la primera runa de la que había recibido una visión. Cuando vino a ayudar a Jazz, que para entonces estaba envuelta por el fuego, usó la runa en Eoforos y atrapó el fuego celestial con ella. Más tarde, cuando Isabel se estaba recuperando de una herida demoníaca, cuando se decidió que Simon asistiría a la Academia de Cazadores de Sombras para intentar la ascensión, Clary fue de gran ayuda. Ella permaneció en contacto con él, intercambiando cartas con él regularmente y visitándolo ocasionalmente. Ella mantuvo su distancia para darle el espacio que él quería para no incomodarlo con los recuerdos que su mejor amigo aún no tenía, aunque eventualmente se animó con ellos. En 2009, Emma solicitó la presencia de ella y Simon para su ritual de Parabatai con Jules como testigos. Un día antes de la ceremonia, Magnus, Katarina y Jem realizaron una prueba en la pareja para confirmar que en realidad son verdaderos Parabatai, lo que significa que han sido vinculados incluso antes de que se pudiera realizar un ritual entre ellos. Luego les dijeron que aún era posible que se convirtieran en Parabatai. Junto con muchos de sus amigos, Clary estuvo presente cuando Simon bebió de la copa mortal y, después de la ascensión exitosa, se convirtió en un cazador de sombras. Ella y Simon finalmente se convirtieron en Parabatai. Poco después, a la tierna edad de 19 años, ella y Jazz asumieron la dirección del Instituto de Nueva York, lo que los convirtió en uno de los Shadowhunters más jóvenes en ocupar el cargo. Además, ella y Jazz se unieron a la alianza de Alec con Maya y Lily. Consiguió convencer a los demás de que pusieran un ordenador en la sala de estrategia, que se convirtió en el lugar de reunión del grupo. En un momento dado, Clary instaló un estudio en un dormitorio no utilizado, cerca de la sala de música del instituto. Dedicaba varias horas a la semana a dibujar y pintar, y Jocelyn a veces se unía a ella. La práctica continuada de su pasión también inspiró a su novio a mejorar su propia capacidad artística, en particular su forma de hacer música y tocar el piano. El poder de Clary con las runas se convirtió en una ventaja entre los cazadores de sombras,
hasta el punto de que algunas de las runas que llegaron a ella han sido aceptadas por la clave como nuevas adiciones al libro gris y se han hecho populares, como las que sirven para respirar bajo el agua y para controlar la natalidad. Durante la fiesta de compromiso que planeó para Simon e Isabel en 2012, Jazz le propuso matrimonio a Clary. La propuesta tomó a Clary por sorpresa, ella dudó en dar su respuesta, pero antes de que pudiera, una alarma se disparó y Clary se transportó al Instituto de Los Ángeles con Magnus, Robert y Jazz para ver qué pasaba. Clary finalmente le dijo a Jazz que no estaba lista, aunque lo amaba. La verdadera razón era que estaba teniendo sueños y un presentimiento, que creía que eran proféticos como los que solía tener, de su muerte y no quería casarse con Jazz solo para dejarlo y devastarlo. Poco después, el consejo encargó a Clary y Jazz que investigaran una supuesta arma dejada por Sebastián en Ferry, una que, según el laberinto espiral, podía anular los poderes de los Adobaunter. Fueron elegidos para la misión porque su sangre de ángel los protegía del deslizamiento temporal de Ferry y de los efectos de la plaga. Volvieron al Instituto de Los Ángeles, para que Jazz pudiera conocer a Keith Rondale y para que pudieran preguntar a Mark Blackthorne sobre la disposición de Ferry. Mientras tanto, Clary se confió a Emma y le contó la razón por la que no había aceptado la propuesta de Jazz. Clary le pidió a Emma que le dijera a Jazz y a los demás que ella sabía que iba a morir y que no tenía miedo, y que por eso le dijo que no a Jazz. Clary le explicó que solo podía confiar en Emma con esta información porque todos los demás se asustarían. Finalmente, Clary y Jazz fueron a Ferry y se dirigieron a la Torre de los Nocelios, donde descubrieron a As, a quien Clary reconoció inmediatamente como el hijo de Sebastián. Fueron capturados por los jinetes de Manen antes de que pudieran acercarse y fueron encarcelados, sin poder regresar a la tierra de los mortales a la hora que dijeron a los demás que los esperaran. Con la ayuda de Emma y los demás, pudieron escapar. En la audiencia del rey, Clary tuvo una visión de otra dimensión llamada Tuli y se vio a sí misma muerta en ese mundo. Al reconocer la escena, Clary se dio cuenta de que sus visiones habían sido de su muerte en Tuli. Se produjo una pelea, y en el caos, Clary y Jazz volvieron a tierra con Cristina Rosales y la eternidad. Julián y Emma llegaron de vuelta al Instituto de Los Ángeles solo unos momentos después de que lo hiciera el resto, pero estaba claro que habían ido a otro lugar, ya que estaban en mal estado. Jazz y Clary decidieron quedarse en el instituto para ayudar. Cuando volvieron en sí, compartieron la historia de Tuli y todo lo que habían aprendido allí, incluido el modo de tratar el tizón y curar a los brujos. Inmediatamente hicieron planes para que Jazz y Clary fueran a buscar agua al lago Lynn para curar a Magnus. Sin embargo, por la mañana, recibieron una carta de la cohorte que retrasó su partida. Jazz y Clary fueron declarados muertos y los cazadores de sombras estaban oficialmente en guerra con los Fa. Se hicieron otros arreglos para recuperar y distribuir el agua y los habitantes del Instituto de Los Ángeles comenzaron a hacer planes sobre qué hacer a continuación. Julián acabó convocando un consejo de guerra en el que Jazz y Clary se rebelaron vivos. Más tarde, mientras acampaban en Broselin, Clary se sinceró con Jazz acerca de su sueño y de por qué había rechazado su propuesta, aunque no pudieron aclarar cuál era su posición al respecto debido a la gravedad de la situación. Mientras se desarrollaba el plan de Julián, Jazz y Clary permanecieron en el campamento como cebo. Los miembros de la cohorte dirigidos por Manuel Villalobos atacaron el campamento en un intento de asesinarlos antes de que se revelara que Horace Dirburn había mentido sobre sus muertes. Sin embargo, habían planeado esto y los que estaban allí fueron atados y marcharon a los campos imperecederos, Clary sosteniendo el estandarte de la Guardia de Libie. Intentaron convencer a Horace de que pusiera fin a la farsa y volviera a Alicante para enfrentarse al consejo, pero este se negó y pronto estalló la batalla. Clary luchó junto a sus parabatas y amigos, pero optó por tratar de noquear a la gente con runas en lugar de matarla. Cuando Julián y Emma se alzaron como gigantes, Clary y sus amigos se unieron a la postura de los Blackthorne para hacerlos caer. Unos días después de la batalla, Clary ayudó a hacer una tarta para Julián y Emma felicitándoles por dejar de ser gigantes.
Al día siguiente asistieron a la reunión del Consejo para la sentencia de la cohorte y para elegir un nuevo cónsul. Cuando se anunció que Alec era el ganador de la elección, Clary se lanzó sobre Alec con alegría, aunque eso se desvaneció rápidamente ante la exhibición de la cohorte. Mediante la amenaza de suicidio, exigieron que todos los que no les apoyaran abandonaran Idris y se exiliaran. Clary hizo los portales para todos los cazadores de sombras asistentes que no deseaban quedarse. Luego de la guerra, Clary transformó una de las habitaciones sin usar del instituto cercanas a la sala de música en un estudio de arte. Dedica varias horas a la semana a dibujar y pintar en esa habitación, generalmente, mientras Jazz toca el piano. En septiembre de 2010, Clary y Jazz fueron llamados al apartamento de Alec y Magnus para una misión. Clary invitó a Simon, creyendo que su parabatay necesitaba más experiencia en el campo, quien a su vez trajo a Isabel. Alec les dijo que Ragnar Fell estaba vivo, y junto con Sinon Jun, había entrado en el apartamento la noche anterior, y robado el libro del blanco. Continuó diciendo que en el proceso de robo del libro, Magnus había sido apuñalado por un esbeftorn. Entonces hicieron planes para partir hacia Shanghái para recuperar el libro, rescatar a Ragnar y salvar a Magnus de su misteriosa herida. Mientras los demás se iban a hacer las maletas, Clary se quedó para informar a Magnus de un sueño que había tenido la noche anterior en el que él estaba sentado en un trono de oro y medía 30 metros. Sus rasgos se habían vuelto demoníacos, una enorme cruz de fuego ardía en su pecho y estaba encadenado. A pesar de ello, Magnus parecía feliz en el sueño. Aunque no había tenido sueños proféticos desde la Guerra de las Tinieblas, le explicó que sentía que debía decírselo y se marchó. En Shanghái, buscaron respuestas. Primero no encontraron nada en el lugar donde la runa de rastreo les decía que estaba Ragnar. En el instituto, se hicieron amigos de un cazador de sombras local, Ji Tien, que los esperaba. Pudo darles más información sobre el mal funcionamiento de los portales en todo el mundo y sobre los extraños demonios que habían visto. Los llevó a la casa de su familia, donde pudieron aprender más sobre Yanlo y su reino, Diyu, del que provenían estos demonios. Al día siguiente, en el mercado de sombras de Shanghái, investigaron sobre la espina y el reino de los demonios antes de viajar ellos mismos. En Diyu, Simon se separó de ellos. Clary entró en pánico al principio, pero se calmó una vez que llegó a su interior, a su conexión para Batai, y pudo sentir que él estaba vivo. Recorrieron Diyu y finalmente lo encontraron con la ayuda de Sinon. Descubrieron que había sido llevado por Samael para ser torturado por haber matado a Lilith y pudieron rescatarlo. Se refugiaron en el homólogo de San Ignacio en el Shanghái inverso. Allí hicieron planes para atrapar a Samael al día siguiente y descansaron durante la noche. Antes de que tuvieran la oportunidad de ir a por él, Samael se acercó a ellos. Enfadado porque Magnus había liberado a Ragnar de su control mientras ellos dormían, Samael puso a Clary, Jazz, Simon, y Ji Tien en el infierno del pozo de fuego. El grupo tuvo que saltar desde plataformas flotantes para evitar caer en la lava mientras era atacado por demonios. Finalmente pudieron elaborar una estrategia y se mantuvieron con vida mientras Magnus, Alec y Ragnar eran llevados a otro lugar por Samael. Los tres regresaron poco después, explicando que Samael se había ido y que Diyu estaba siendo destruida por Sinon, que se había convertido en un gran demonio. Regresaron a Shanghái y desde allí volvieron inmediatamente a Nueva York. Después de asearse en su habitación, Jazz y Clary hablaron de la oferta de Maris para que él dirigiera el instituto y ella pudiera retirarse. Llegaron a una decisión y Jazz le anunció a Maris que lo haría, siempre que Clary pudiera dirigirlo junto a él. Maris aceptó. En las semanas que siguieron a su exilio, Clary y Jazz formaron parte y fueron anfitriones de un equipo de crisis en Nueva York, que trabajaba en la reconstrucción, en averiguar quién se había quedado en Alicante y quién no, en planificar las elecciones que debían celebrarse, etc. Durante este tiempo, con su compromiso en entredicho, Clary comenzó a hacer planes para sorprender y proponerle matrimonio a Jazz.
Preparó un picnic en el invernadero del instituto y mandó forjar una hoja con las palabras «¿Quieres casarte conmigo?», en latín. Después de la ceremonia de boda de Magnus y Alec, Clary los llevó al invernadero y le dio la hoja a Jas, y este sacó un par de anillos y le propuso matrimonio también. Esta vez, Clary dijo que sí. Varios meses después, Clary se encontró con Janes fuera del apartamento de Magnus cuando se dirigía a arreglar un caos en un encuentro entre hombres lobo y vampiros. Debido a la oscuridad que reinaba en el exterior, no pudo distinguir que no era su Jas, aunque sí pudo darse cuenta de que algo no iba bien porque actuaba de forma diferente. En un relato especial se revela que tras la boda de Alec y Magnus, Clary se llevó a Jas al invernadero y le pidió matrimonio, regalándole una espada con la inscripción «Vi me in matrimonem ducera», literalmente significa «estarás casado conmigo», debido al mal latín de Clary. Allí, sin responder todavía, Jas reveló que él iba a pedírselo también esa misma noche con 2 anillos hechos de ádemes, también con una inscripción «El amor che mueve ahí el soul e el altrestel», el amor que mueve el sol y las otras estrellas, en cada uno de ellos. Se comprometieron allí mismo y consumaron su amor. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre las habilidades y capacidades físicas de Clary Frey. Esto es todo lo que pude encontrar. Fisiología Nefilim. Al ser Nefilim, Clary posee una miríada de habilidades físicas y mentales mejoradas que le han sido concedidas por la sangre de Raziel en sus venas y también por las marcas angélicas del libro gris. Esto incluye fuerza, agilidad, resistencia, coordinación y muchas otras que mejoran con el tiempo y la práctica. Magia rúnica. Debido a la sangre del ángel Raziel en sus venas, todos los cazadores de sombras son capaces de aplicar runas en su piel sin ningún peligro real. Estas marcas, a su vez, dan efectos variados que sirven para beneficiar al portador. Potenciación de la sangre angélica. Mientras que todos los cazadores de sombras tienen la sangre del ángel Raziel en ellos, Clary tiene más. En particular, recibió la sangre de Ituriel en el vientre de su madre debido a los experimentos de Valentine. Debido a esto, quedó parcialmente vinculada a Ituriel, quien, cuando surgía la necesidad, le enviaba sueños proféticos y visiones del futuro, así como imágenes de runas olvidadas hace mucho tiempo, o runas que no están en el libro gris y que solo conocen los ángeles, que ella es capaz de recrear y utilizar. También puede aumentar la potencia de las runas comunes para hacerlas más poderosas de lo habitual. También posee la habilidad única de transformar objetos en arte en papel, que puede ser transformado de nuevo. La vista. Como cazadora de sombras, Clary es capaz de ver fácilmente a través de la mayoría de las ilusiones mágicas y las capas de glamour sobre la realidad. Debido a sus años de crianza como mundana, y a los años en los que tuvo un bloqueo en su vista, que eventualmente necesitó más, al principio necesitó algo de entrenamiento para esto y le costó un poco. Uso de armas celestiales. Como Nefilim, Clary también es capaz de manejar armas celestiales con efecto, ya que esto normalmente no funcionaría para otras especies. En particular, se trata de armas hechas de ádemes y forjadas por las hermanas de hierro, como las espadas de los serafines. Vínculo para batalla. Debido a su vínculo para batalla con Simon Lewis, Clary puede invocar más fuerza en la batalla. Las runas que le da Simon también tienen un efecto más fuerte. Arte. Clary es una artista especialmente dotada y talentosa. Armamento. Equipo básico de cazador de sombras, que incluye un sensor, estelas y cuchillos serafín. Una piedra de luz que le regaló Jas por su 16 cumpleaños. Eoforos. Una espada Morgenstern con un patrón de estrellas negras que recorren el filo central. Forjada por Wallen del Herrero, es una espada corta y forma parte de un conjunto emparejado. El otro es Faesporos. La hoja fue destruida en Idem después de que la utilizara para matar a Sebastián con fuego celestial. El anillo de la familia Morgenstern. Clary posee el anillo de la familia Morgenstern que le regaló Jas cuando se fue a buscar a Sebastián Verlac. Lo lleva en una cadena de plata como collar. Un anillo de hada. Tras robar un par de anillos de hada, Clary se quedó con uno y le dio el otro a Simon para que pudieran comunicarse telepáticamente. Su anillo fue destruido. El de Simon permanece intacto pero ha perdido su magia funcional.
Simón le dio su anillo justo antes de sacrificarse en Eden. Anillo de compromiso, un anillo que forma parte de un conjunto a juego que le regaló Jazz. Los anillos están hechos de ádemes y tienen la inscripción, El amor che muove ahí el soul e el altre stelle, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, en italiano. La campana de la reina, un colgante con esa forma de plata que Clary poseyó temporalmente en 2007, debilidades, no hay nada resaltable. Ok, eso sería todo por parte de Clary Frey. Muy bien, ahora daré al ganador y explicaré por qué gana ese personaje. En mi opinión es un combate bastante cerrado, pues ambas son grandes combatientes y saben lidiar con enemigos sobrenaturales y tienen habilidades muy impresionantes. Aunque en mi opinión daré como ganadora a Momo. Aunque claro, no sería un combate nada fácil y seguro tendría que darlo todo para poder ganar, ya que si bien Clary posee también grandes habilidades y es una gran cazadora de sombras y posee un arsenal bastante interesante, las habilidades de Momo como disparar rayos de energía hechos de ki o tener cierto grado de manipulación de la realidad le podrían dar ventaja en el combate. Sin embargo, Clary no se lo pondría nada fácil, pero como dije antes, la ganadora es Momo Ayase. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para más videos. Adiós.